Hola, buenos días. En este vídeo os voy a explicar el past simple, el pasado simple en inglés. Vale, para comenzar voy a explicarlo en las frases afirmativas, negativas y cómo se forma en las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, en el afirmativo, ¿cómo formamos oraciones afirmativas? En el past simple lo que se hace es utilizar, se une el sujeto, el verbo y el propio objeto del que queremos hablar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos el sujeto que es he watched a movie, ¿de acuerdo? Tenemos el verbo watch que se le añade la terminación ed si en el caso de que sea regular, de caso de que sea un verbo regular. En caso contrario, que no sea un verbo regular, que sea un verbo irregular, como por ejemplo eat, el verbo eat es un verbo irregular y para utilizarlo en pasado simple se utiliza o eat o eaten, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso, por ejemplo, ahora de watch, es un verbo regular, por lo tanto se le añade simplemente la terminación ed y ya pues obtenemos su forma en pasado simple. Entonces, lo que utilizamos para formar una oración en pasado simple es el propio sujeto, el verbo y el objeto. Esto en las oraciones afirmativas. Se añade muy necesariamente la terminación ed, repito, y en el caso en el que el verbo sea regular. En el caso en el que el verbo no sea regular, que sea irregular, se busca hay que aprendérsela. Es una tabla de verbos irregulares que contiene varios verbos irregulares que tiene su forma past simple y past perfect. ¿De acuerdo? Entonces, después tenemos las formas negativas. Tenemos para formar una oración negativa necesitamos el sujeto, el auxiliary y el verbo. Entonces, para formarla no necesitamos la terminación ed que comentaba antes, ¿de acuerdo? En el caso de verbos irregulares tampoco se necesita conjugarlo en la forma irregular. Lo único que se necesita es el propio verbo en infinitivo. En este caso, pues watch o join. Se utiliza el sujeto I, you, he, she, it, we, they. Se utiliza uno de estos, un sujeto, como en el caso de castellano sería yo, tú, él, ella, etc. El auxiliary, que es didn't, y después el verbo, el verbo que querramos utilizar. Entonces sería he didn't watch a movie. Se utiliza el didn't y es indicador de que la oración es negativa y que además es pasado. Por lo tanto, no necesitamos añadir ninguna palabra más. En todo caso, didn't es la formación de did más not. ¿Vale? Entonces necesitaríamos he didn't watch a movie. ¿De acuerdo? Esto sería el sujeto, o sea, el objeto, perdón. Watch es el verbo, didn't es el auxiliary y he es el sujeto. Y repito que no se necesita la terminación ed en estos casos, en el caso que sea negativo, porque didn't ya lo tenemos conjugado en pasado y además lo tenemos en negativo, que es not. Por lo tanto, pues no necesitamos volver a conjugar el propio verbo. Y en caso de la pregunta, en las preguntas, siempre utilizamos el auxiliary, que es did, ¿de acuerdo? En el momento en el que conjugamos did o en el que utilizamos did en la oración, ya no necesitamos conjugar nada más que nos indique que la oración está en pasado. Porque el simple verbo de did, que es el verbo do, si utilizamos la parte de did, la parte conjugada de did, ya nos indica que estamos en pasado. Es decir, no hace falta que el verbo play, por ejemplo, tenga la terminación ed. Ya no lo necesitamos. Simplemente necesitamos que sea did. Por lo tanto, para formar la pregunta necesitamos el auxiliar did, el sujeto, uno de estos sujetos, y el verbo propio play. Entonces la pregunta se formaría ¿Did he watch a movie? ¿De acuerdo? Aquí, si os fijáis, otra vez el ed no hay, tampoco tiene que estar, ¿vale? Did ya es indicador de pasado. Ya nos indica que estamos en el pasado. Did she join the group? También es indicador de pasado. El did y ya está, es suficiente.
Did es el auxiliar, el sujeto es she, join es el verbo y the group pues, es el objeto de lo que estamos hablando. Espero que os haya servido este vídeo para entender el past simple y me alegro.